Hola, apreciados jóvenes, Dios les bendiga y bienvenidos en esta mañana de sábado a este segundo día de Congreso Online. Hoy es el día de tu salvación. En esta mañana damos infinitas gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ti, querido joven, con este precioso mensaje que Dios tiene para ti en esta hora. Así que para eso vamos en estos momentos a pedir la dirección de Dios. Y allí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y juntos oremos al Padre pidiendo la bendición para este momento especial. Querido Dios, querido Padre que estás en el cielo, gracias infinitas te damos, Señor, en esta hora por tu inmensa bondad y tu grande amor. Gracias por permitirnos realizar este evento online para llegar hasta muchos jóvenes, a miles de jóvenes de tu iglesia en el mundo entero. Padre amado, te rogamos que en esta hora puedas bendecirle a cada uno de ellos para que tú puedas tocar sus corazones a través del don de tu palabra. Bendice en esta hora al pastor que va a predicar para que seas tú a través de él hablando a nuestros corazones. Bendícenos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Después de haber orado, vamos a escuchar este precioso momento musical, un momento de adoración, donde así prepararemos nuestro corazón para dar inicio al sermón de esta mañana.
Después de haber escuchado este momento musical, damos infinitas gracias a Dios por su bondad y vamos a estar atentos al culto, al sermón de esta mañana con el título Tú eres el presente y el futuro. Encuentra tu propósito hoy. Con nosotros, nuestro querido pastor Adrián Finaru, director de jóvenes de la Conferencia General. Que Dios te bendiga. Apreciados jóvenes, mis queridos amigos, estoy muy feliz poder compartir con ustedes hoy algunos pensamientos de la palabra de Dios. Muchas veces viajando por el mundo, visitando iglesias, visitando familias, he escuchado la expresión que los padres usan al hablar a sus hijos o los pastores usan al hablar a los jóvenes diciendo: ustedes son el futuro de la iglesia. Estoy de acuerdo con esto, pero si seguimos diciendo a nuestros jóvenes que ellos son el futuro, ellos van a seguir esperando el futuro y nunca va a llegar. Hay que convencer a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, de que ellos son el presente de la iglesia. Es ahora cuando ellos pueden contribuir en la obra de Dios. El título del tema de hoy es Tú eres el presente y el futuro. Encuentres tu propósito hoy. Nosotros todos tenemos un propósito en esta vida. La pregunta es, ¿cuándo vamos a descubrir este propósito para poder seguirlo de todo corazón? En mis viajes y en mis relaciones con los jóvenes, llegué a la conclusión de que los jóvenes se dividen en dos categorías mayores, digamos. Algunos que nacen en buenas condiciones para seguir el propósito de Dios en sus vidas, y otros que nacen en condiciones contrarias que no facilitan seguir el propósito de Dios en sus vidas. Y vamos a analizar un poco estas dos categorías para ver en qué categoría nos encontramos nosotros y de esta forma, por la gracia de Dios, poder cumplir nuestra misión en esta tierra. En la Biblia hay muchos ejemplos de jóvenes dedicados. Hay muchos ejemplos de personas que nacieron en buenas condiciones espirituales, otros que nacieron en no muy buenas condiciones espirituales. Y muchos de ellos piensan que la manera en la cual nacemos puede influenciar la manera en que vivimos, la manera en que cumplimos o no cumplimos la misión que Dios tiene para nosotros. Voy a usar el ejemplo de Jeremías para comenzar. Jeremías fue un joven que benefició de nacer en una familia fiel, una familia tradicional de sacerdotes. Jeremías era un joven, muy joven, puedo decir, que recibió un llamado de parte de Dios, un llamado que puso en sus hombros una carga muy grande. Y no es sorprendente que Jeremías tuvo la tendencia de rechazar este llamado. En Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Es interesante que aquí Dios está revelando a Jeremías el plan que Dios tenía con Jeremías antes de su nacimiento en esta tierra. Dios le dice que él había sido santificado, había sido separado para un trabajo especial antes de su nacimiento. Eso es tremendo, es maravilloso. Y yo quiero decir a todos los jóvenes, a todos nosotros, que todos nacemos en este mundo con un propósito. Algunos de nosotros lo cumplimos, otros no lo cumplimos. Algunos de nosotros lo cumplimos temprano en nuestra vida, otros lo cumplimos tarde en nuestras vidas, pero todos tenemos
un propósito y nacemos con un propósito. En el caso de Jeremías, puedo decir que me puedo identificar un poco con él, porque un día yo entendí que los hermanos de nuestra iglesia habían orado por mí por 30 años antes de que yo acepte la verdad. 30 años ellos oraron por mí. Y ustedes a lo mejor se preguntan cómo esto es posible, porque yo acepté la verdad o fui introducido a la verdad presente a la edad de 18 años. Bueno, la historia es muy larga, no la voy a contar toda, pero cuando yo llegué a ser más familiar con las familias de nuestra iglesia, ellos me contaron cómo ellos llegaron a trabajar, a colportar en mi ciudad. Y ellos me contaron que hacía 30 años que ellos habían comenzado a trabajar en mi ciudad, en un negocio que ellos tenían, pero siempre por 30 años habían orado de que por lo menos una persona en esta ciudad acepte la verdad. Por la gracia de Dios, esta persona fui yo. Ellos habían orado 12 años antes de mi nacimiento, 18 años después de mi nacimiento. Y por fin, después de 30 años de oración, yo fui la persona que aceptó la verdad por la cual ellos habían orado. Pero a los 18 años no fue la primera vez que yo fui en contacto con la palabra de Dios, por lo menos con la Biblia, ¿no? El libro físico. Cuando yo tenía 6 años de edad, fue la primera vez que sentí la necesidad de un cambio en mi vida, de una transformación. Era cuando estaba de vacaciones visitando a mis abuelos. Cuando mi abuela me dijo, no puedes ser un niño normal como los demás. Porque cada vez que teníamos vacaciones íbamos a visitar a la abuela. Ella estaba muy feliz. Y mi abuelo también, sabiendo que sus nietos van a llegar. Menos cuando sabían que yo iba a llegar también. Porque sabían que al llegar yo, su reputación estaba en peligro. Porque cada vez que salía de su control, yo estaba haciendo alguna cosa que traía a los vecinos a quejarse, ¿verdad? Decirles, contarles lo que yo había hecho. Entonces este día mi abuela me dijo, no puedes ser un niño normal, ¿por qué nos estás dando problemas? Entonces yo pensé con mi mente muy pequeña, sí es verdad, ¿por qué no soy una persona buena? Me gustaría ser una persona buena. Lo que es interesante es que mientras Dios estaba hablando a mi mente pequeña, Él también estaba dando a mis padres el manual necesario para que me ayude en mi transformación. Mis abuelos regalaron a mis padres una Biblia chiquita, una Biblia muy pequeña. Y en camino hacia la estación del tren, mis padres me mandaron para la casa para traer la Biblia porque la habían olvidado. Yo fui a la casa y me acuerdo que mis abuelos me dijeron, esconde la Biblia porque no estaba permitido llevar una Biblia. Yo corrí y desde este momento no me acuerdo ver la Biblia muchas veces en la casa. Pero a la edad de 18 años, 12 años después de muchas cosas que habían pasado en mi vida, Dios permitió que yo llegue en una situación muy difícil. No me sentía feliz, estaba en la cama, no pudiendo dormir, pensando en mi vida, en mi futuro, porque me habían dicho muchas veces,
los profesores, aún los padres, me habían dicho que estaba en peligro de vivir mi vida en la cárcel. Y en este momento, yo pensando en mi vida, a mi mente me vino esta imagen de la Biblia que mis abuelos habían entregado a mis padres. Yo me pregunté, ¿dónde está esta Biblia? Yo salí de la cama para buscarla y la encontré allá detrás de otros libros. Comencé a leer y Dios comenzó a transformar mi vida de esta forma. No sabía que era Dios que hacía estos cambios en mi vida, pero me acuerdo que un día regresé a la disco y no podía danzar con los demás. Me quedé mirándolos y preguntándome, ¿es así como yo me miro cuando dance? Dios me estaba transformando la vida. Me estaba ayudando a entender mi propósito. Bueno, fui convertido. Sigo siendo convertido. Pero me acuerdo que el día de mi bautismo, la hermana, la colportora que vino a llamar a mi puerta, cuando yo estaba perdido en el mundo, este día de mi bautismo ella me entregó un regalo. Y este regalo fue un ticket de tren para Hungría, para un seminario de obra misionera. Y fue allá cuando yo entendí de que mi propósito no era trabajar otras cosas, sino estar involucrado en la obra de Dios. Fue allá cuando yo tenía 19 años, cuando yo prometí a Dios que voy a entregar mi vida en su servicio. Fue allá cuando su propósito fue descubierto y yo lo entendí. Dios me había escogido antes de mi nacimiento. Dios tenía un propósito conmigo, pero yo no nací en las circunstancias necesarias para un crecimiento espiritual y unas circunstancias en las cuales yo podía seguir el propósito de Dios. A lo mejor usted está en la misma situación, pero lo que sé por seguro es que cada uno de nosotros nacemos con un propósito. Jeremías nació con un propósito en una familia de sacerdotes. Podemos decir que a lo mejor fue fácil para él, pero no fue fácil. Fue importante para él entender que Dios lo llamó, porque en las situaciones más difíciles, cuando él un día dijo, yo no voy a predicar más, a su mente vino esta experiencia de su dedicación, la experiencia de haber entendido que Dios tenía un propósito con él antes de su nacimiento. Él se recuperó de este pensamiento de no predicar más. Se recuperó del desánimo y dijo, yo no puedo callar. Tengo que hablar porque la palabra de Dios es como un fuego en mis huesos. Tengo que hablar. El pensamiento de que Dios lo escogió antes de su nacimiento le ayudó en rededicar su vida a Cristo y a su servicio. Y estoy seguro que esto puede acontecer en su vida también. Cuando usted está desanimado porque la gente no lo escucha, porque la gente no coopera, es cuando usted hay que recordarse que Dios tiene un propósito y no importa las circunstancias, este propósito tiene que ser seguido. Otro ejemplo que me gustaría mencionar se encuentra en Jueces, capítulo 13, versículo 1, que dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. En consecuencias de sus haceres, el pueblo de Dios llegó en cautividad y estaba sufriendo mucho. El tiempo pasaba y parecía que nadie les iba a salvar. Y un día se le reveló a una familia de
judaica, una familia fiel, una familia religiosa, se le reveló de que ellos iban a tener un hijo, ¿verdad? Ellos iban a tener un hijo. Y en Jueces 13:5 dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Imagínase, usted teniendo un hijo y Dios viene y le dice, este hijo tuyo fue escogido por Dios para hacer este trabajo maravilloso. ¿Cómo se sentiría usted? Me imagino que los padres de Samson se sintieron pesados en cuanto a la responsabilidad que Dios estaba poniendo en sus hombros. Ellos quedaron preocupados y preguntaron a Dios, no una vez, 2 veces, Dios, ¿qué quieres que hagamos con este hijo? Es muy importante orar antes de tener a los hijos. ¿Qué vamos a hacer con los hijos? Porque una vez que los tenemos, los miramos y preguntamos, Dios, ¿qué voy a hacer con lo que tengo en mis manos, en mis brazos? Hay que preguntarnos antes, Dios, ¿qué quieres que hagamos nosotros para prepararnos a ser buenos padres? ¿Y qué quieres que hagamos con el hijo una vez que él nace o nuestra hija? Es muy importante preguntar a Dios. Y Dios cumplió su promesa. El hombre nació, él ha sido usado por Dios. Sabemos que tuvo experiencias buenas y malas, pero al final él hizo el trabajo, cumplió el propósito que Dios tenía para él. Pero él, como Jeremías, nació en una familia buena, una familia que pudo ayudarle a Sansón cumplir su propósito. Pero nos preguntamos, ¿qué pasa con nosotros que no nacimos en estas circunstancias favorables al crecimiento espiritual, favorables al cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Qué pasa con nosotros que no tenemos este privilegio de nacer y crecer en familias cristianas? Bueno, me pregunto, ¿qué pasó con los que no nacieron en circunstancias favorables? Tenemos sus ejemplos en la Biblia. Personas que no fueron educadas por padres fieles a Dios. Personas que nacieron con defectos que aparentemente les impedía cumplir el propósito de Dios en sus vidas. En Juan capítulo 9, versículo 1 a 3, se nos da un ejemplo como este. Y dice, al pasar Jesús, vio a una mujer, a un hombre ciego de nacimiento. En Juan capítulo 9, versículo 1 a 3, encontramos un ejemplo de un hombre que nació en circunstancias muy difíciles, aparentemente imposibles para poder descubrir y cumplir el propósito de Dios en su vida. Era un hombre nacido ciego. Y dice aquí en Juan 9, 1 a 3, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron los discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto es maravilloso, ¿verdad? Porque cuando los discípulos vieron al hombre ciego pidiendo ayuda,
Ellos vieron un hombre que tenía un problema de nacimiento. Nació con un problema. Jesús vio un hombre que nació con un propósito. Y este propósito era que por su sanación la gloria de Dios sea manifestada. Y gracias a esto muchas almas creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Este hombre nació ciego, pero con un propósito. Los discípulos y Jesús estaban mirando al mismo hombre, pero de diferentes perspectivas. Los discípulos lo veían un hombre con problemas, Jesús lo veía como un hombre con propósito. Es muy interesante. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde cosas acontecen que son negativas, pero son para la gloria de Dios, como la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y nos preguntamos nosotros, ¿por qué nosotros estamos en estas circunstancias? Es que Dios necesita una variedad de vidas, una variedad de experiencias. Usted nació en la iglesia, a lo mejor, de una familia cristiana. Yo nací en unas circunstancias diferentes, pero de todas formas, en cada vida Dios se puede manifestar. En su vida, nacido en familias cristianas, en mi vida, que no nací en una familia cristiana dedicada, Dios tiene sus maneras de tocar corazones. Y en este sentido, Dios usó el problema de este hombre para su honra y gloria, en el sentido de que él había nacido con este propósito de dar gloria a Dios por su experiencia y ayudar a muchos a entregarse a Dios gracias a esta experiencia. ¿Qué vemos nosotros mirando en nuestros corazones? Esta es la pregunta que deberíamos ponerla. ¿Qué vemos nosotros en nosotros mismos mirándonos? ¿Vemos un problema o vemos un propósito? Es verdad, todos tenemos problemas. Pero nuestros problemas nunca son mayores que nuestro propósito. Nuestros problemas son temporales. El propósito de Dios es eterno, jóvenes. Hay que creer eso. Deje que su propósito defina su vida, no sus problemas. Y así usted cumplirá el propósito de Dios. Otra persona que también no tuvo el privilegio de nacer en una iglesia dedicada a Dios es el hombre poseído por una legión de demonios. En Marcos capítulo 5, versículo 1 a 3, leemos: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Marcos 5, 1 a 3. En este texto la Biblia nos está introduciendo a la vida de otra persona que no había sido educado para Dios. Una persona que estaba morando, viviendo en las tumbas, en una vida de violencia hacia él y hacia los demás. Todos temían de él, corrían cuando lo veían, así como me imagino que los discípulos corrieron, pero Jesús se quedó allá. Y hablándole Jesús, él le respondió, pero Jesús se dio cuenta que no era él que respondía, sino los demonios que lo poseían. Y Jesús conocía la oración del corazón del hombre, no la oración de la boca. Y le dijo Jesús,
¿quién eres? Y él dijo, mi nombre es Legión porque somos muchos. Y en vez de decirle a Jesús, Jesús, sáname, sálvame de estos demonios, el hombre dijo, no tengo nada que ver contigo, Jesús. Pero Jesús respondió la oración no hablada y le sanó al hombre. Y muchas veces cuando personas hablan mal de Dios o manifiestan rebeldía, hay que mirar el corazón y pensar de que esta persona necesita de Jesús y que lo que la persona realmente quiere hacer es presentarse delante de Jesús, orar y decir, Jesús, sálvame. Pero ellos son rebeldes porque están dirigidos por otro espíritu. A estos hay que mirarles con atención, con mucho amor y decirles de que ellos necesitan de Jesús, necesitan de transformación, necesitan de salvación. Y en la experiencia de este hombre, dice aquí en Marcos 5, 4 a 5, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podría dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras a sí mismo, y me imagino que a los demás también. Este hombre no tenía una vida fácil, pero gracias a Dios que llegó al encuentro de Jesús. Jesús respondió su oración no hablada, la oración del corazón. Y después de ser sanado, él se acerca a Jesús. Quiere subir en el barco y Jesús le dice, no le permitió. La primera vez que leí este texto quedé un poco desanimado pensando de que Jesús no le permitió al hombre seguir. Después de haber llamado tantas personas a seguirlo, a él le dice no. Pero lo que realmente Jesús le dijo es, tú no necesitas estar conmigo. Lo que tú necesitas es que yo esté contigo. Así que vaya, así como Dios nos mandó a nosotros y a los discípulos, vaya a todo el mundo a predicar el evangelio, yo estaré con vosotros. Así le dijo a este hombre, vaya a tu pueblo y cuéntales lo que Dios ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Él no sabía mucho de la verdad, no sabía explicar las Santas Escrituras. Todo lo que el hombre sabía es lo que Dios había hecho por él y cómo había tenido misericordia de él. Es muy importante recordar eso. Lo que Dios nos llama a hacer es simplemente contar nuestra experiencia. Si usted nunca tuvo una experiencia con Jesús, hay que hacerla hoy. Hoy es el tiempo. Hoy es el día de la salvación. La experiencia de este hombre es maravillosa porque una vez que él abrió su boca para contar su experiencia, muchas personas fueron convertidas. Y yo creo que muchos de ellos ni siquiera lo escucharon, simplemente verlo para ellos era una predicación. Verlo transformado, verlo vestido sin sangre en su cara. Imagínense esta experiencia que él tuvo. Otro hombre que no nació en circunstancias favorables al seguir el propósito de Dios en su vida. Un hombre que había sufrido mucho y al encuentro con Jesús fue transformado. Y su propósito fue cumplido ahora, porque su propósito a lo mejor desde su niñez, desde antes de nacer, era predicar el evangelio, pero predicarlo de una forma así como realmente fue. Predicar el evangelio por su propia experiencia. No quiero decir que Dios con propósito nos lleva a vivir vidas
malas, digamos. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que Dios tiene un propósito con nosotros. Y si nosotros por acaso no nos dedicamos para seguir este propósito, si pasamos por experiencias terribles en nuestras vidas, no quiere decir que Dios nos abandonó. No, Dios todavía nos quiere usar. Él nos busca, nos da oportunidades, y una vez que tomamos estas oportunidades, que aceptamos estas oportunidades en nuestras vidas, Dios nos va a ayudar a cumplir nuestro propósito. No es que si una vez que nos equivocamos, Dios no nos podrá usar. Sí, Él nos va a poder usar. No es que Dios no nos puede usar. Él no nos pudo usar porque no estábamos dedicados. Pero una vez que creemos en Él, Él nos va a ayudar. Este ejemplo para mí es maravilloso, porque este también lo experimenté. Me acuerdo que no sabía hablar de la palabra de Dios, ni conocía mucho, pero miembros de mi familia, amigos míos, fueron convertidos antes de que yo sepa mucho de la palabra de Dios. Simplemente porque yo compartí mi experiencia con ellos. Y eso puede acontecer en su vida. Dios tiene una promesa para nosotros, maravillosa, que se encuentra en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué maravilloso. Otra traducción de este texto de la Biblia dice, la última parte, para daros un futuro con propósito. Qué maravilloso. Dios nos promete darnos un futuro con un propósito. La pregunta es, ¿está dispuesto a seguir este propósito? ¿Está dispuesta, mi querida joven, a seguir este propósito de Dios? Pues mi oración es que así sea. Mi oración para usted es que tú vivas a lo máximo de tu potencial, el potencial que Dios tiene para ti. Y que no dejes de querer, desear cumplir el propósito de Dios en tu vida. Porque al final de todo, personas van a estar agradecidas que tú te dedicaste, predicaste, diste un ejemplo bueno, por lo cual muchos aceptaron la verdad. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga, mi querido joven, que por la gracia de Dios unamos nuestros esfuerzos para hacer esta obra maravillosa a la cual Dios nos llamó. Amén. Después de haber escuchado este precioso sermón de la palabra de Dios, no queda más que dar gracias a Dios. Y por eso te invito a que cierres tus ojos y juntos oremos dando gracias a Dios por su bondad. Querido Padre que estás en el cielo, gracias infinitas te damos, Señor, en esta hora por el don de tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso mensaje en el cual nos has recordado cuál es tu propósito para nuestras vidas y cuál es el propósito de nuestras vidas, cuál debe ser el propósito de la vida de cada joven. Bendice, Señor, a toda la juventud que nos acompañó en esta hora. Ayúdales en sus luchas, en sus dificultades, y que podamos, Señor, sentir esa urgente necesidad de entregar nuestras vidas a ti, porque hoy es el día de nuestra salvación. Acompáñanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana y te invitamos para que nos sigas acompañando en este evento online en las horas de la tarde
con el título Tú tienes un talento. Que Dios te bendiga y te esperamos en la tarde.